Ecocidio en Valle de Bravo. Hoy quiero hablarte de lo que considero uno de los ecocidios más graves ocurridos en el Estado de México. La destrucción de un sistema de marismas y humedales que se había regenerado en Valle de Bravo. Quiero explicarte por qué esto no es un asunto menor, por qué estos ecosistemas son prioritarios a nivel mundial y por qué atender el síntoma en vez de la causa, nos lleva a cometer un error ambiental enorme. Y el por qué me urge comentártelo y decírtelo es que al parecer estamos en un capricho de seguir cometiendo este ecocidio constante y anualmente. Porque no solo pasó desapercibido por la mayoría, sino que hasta los organismos que deberían de cuidar estas cosas, pues celebraron la causa de la atención a este síntoma, así como lo escuchas. Hay gente que celebra que esto haya sucedido y que siga sucediendo. Es más, hay gente que lo sigue solicitando. Si nos organizamos, bebemos todos. Yo soy Juan de Murga y te lo platico después de la intro. Para entender por qué usamos el término ecocidio, aclaremos que cuando hay pérdida de hábitat, muerte masiva de animales, destrucciones del ecosistema, contaminación excesiva del medio y del ambiente, eliminación de cadenas alimenticias de animales protegidos dentro de la Ley Natural de Vida Silvestre de México y organismos internacionales, y la pérdida de recursos naturales para la población nativa. Y sí, también el hurto del vital líquido, el agua. Pero vamos a lo que dice la ley. Así es como la autoridad define el peor crimen que hay contra la naturaleza, el de más alto grado. Para que la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pueda catalogar y sancionar un daño masivo como delito ambiental grave, se necesitan 3 elementos. Primero, una destrucción severa y generalizada que altere el equilibrio ecológico, afectando gravemente el hábitat de especies en peligro de extinción o amenazadas según la NOM 059 de Semarnat desde el 2010. Así que aquí vamos a hablar de las 480 hectáreas de marismas, humedales o turberas, como las quieras llamar, áreas especialmente protegidas por la ley con más de 17 especies protegidas con clasificación especial, algunas de ellas en estado crítico de extinción. Causa segunda, el nexo causal. Probar científicamente que el daño fue provocado directamente por una actividad humana ilegal, como el cambio de uso de suelo o hacer algo en un predio sin autorización de Semarnat, o que los hechos puedan ser claramente evitados por decisiones, o diciéndolo de manera fácil, que se pudieran evitar de forma fácil. Y aquí te voy a explicar por qué este ecocidio no solo se podía evitar totalmente, sino que fue una decisión 100% política y del error de todo un mal sistema de comunicación llamado redes sociales, que básicamente solicitaron a gritos que este ecocidio ocurriera. Y el tercero, la irreversibilidad, que el impacto sea a largo plazo, destruyendo a los servicios ambientales que nos mantienen vivos. El ecocidio no es un mito, es un delito. Detenerlo empieza por conocer la ley y denunciar ante la Profepa. La biodiversidad no puede defenderse sola, nosotros somos su voz, y creo que está claro en el artículo 2 y el 17 de Protección de la Vida Silvestre Mexicana, que nos obliga a todos los mexicanos a no hacernos los tontos, y me gustaría decir algo más fuerte, pero no puedo. Pero en resumen, la ley dice que estábamos obligados a impedir esto, y después de que lo escuches vas a estar obligado a cambiar esta narrativa que llevó a este ecocidio. La pregunta es fácil. De toda el área de captación de la presa de Valle de Bravo, parte del sistema Cutzamala, ¿cuántos litros de agua se destinan al propio municipio de Valle de Bravo, que aunque usted no lo crea, sufre de estrés hídrico grave, calificado en un 7.5 errático de su distribución de la humedad? Eso quiere decir que en épocas de secas se sufre por la sobreexplotación de los manantiales y de los recursos hídricos del municipio. Así que la pregunta la dejo. ¿Cuántos de todos esos litros del sistema Cutzamala, de los cientos de miles de millones que se van a la Ciudad de México, cuántos están dispuestos para el municipio de Valle de Bravo? Al mismo tiempo producen alimento para organismos cada vez más grandes. Primero microorganismos y algas, luego pequeños animales y después aves, anfibios, reptiles y otras especies. Por eso, donde hay marismas sanas, hay vida en abundancia. Son sistemas que revelan casi de inmediato la capacidad de resiliencia de la naturaleza. ¿Por qué son prioridad mundial? No es casualidad que organismos internacionales como Ramsar y la UNESCO
y muchas instituciones dedicadas a la conservación desde 1974 le dan prioridad. La conservación Ramsar, por ejemplo, surgió precisamente para proteger humedales de importancia internacional. Estos ecosistemas no solo son bellos, son estratégicos para la biodiversidad, para el equilibrio hídrico y para la estabilidad climática. Te recuerdo, en estos sistemas es donde más se enfría el planeta. No son los árboles los primeros. Lo primero que enfría el planeta es la capa térmica que se forma abajo. Tenemos otros programas, por favor ve a mi playlist y ve, tengo explicaciones un poco de todas estas cosas, pero ahora te digo que los humedales, marismas o turberas, y aquí en adelante solamente me remitiré a decirles humedales para que sea más fácil entenderlo. Los humedales son solo el 3% de todo el área que hay en el planeta, pero ahí está, en ese 3%, un tercio de todo el carbono secuestrado por la historia de la vida en este planeta. Te recuerdo que el secuestro de carbono es lo que hacen las plantas de agarrar el dióxido de carbono, que es dañino para nosotros los animales, lo separan, se quedan el carbono con el que ellas crecen y liberan el oxígeno. Así que estos humedales son mucho más efectivos que el propio Amazonas en esta cuestión de limpiar la atmósfera, generar tantos nutrientes. No es casualidad que la turba o la tierra nueva negra, macho, que es la más cara, ve a cualquier vivero y te darás cuenta que la tierra que viene de sistemas de humedales o marismas es la más fértil porque es la que más microorganismos ha desarrollado y más carbono tiene. Causa de la mayor destrucción de las turberas en el sur de América, pero eso es para otro video. Hay especies protegidas y de valor ecológico en los humedales del Estado de México. Habitan especies protegidas por la NOM 059 de Semarnat, tanto residentes como migratorias. Entre ellas hay aves, anfibios, reptiles cuya supervivencia depende de estos hábitats. La legislación ambiental incluida en la Ley General de Vida Silvestre reconoce la importancia de proteger humedales con relevancia ecológica, sin que exista un tamaño mínimo indispensable para justificar su conservación. Si un humedal sirve como refugio, sitio de anidación, alimentación o reproducción de especies en riesgo, su protección está plenamente justificada. El ecocidio, lo que pasó en Valle de Bravo, lo que ocurrió en esta presa, no fue solamente una variación en el nivel de una presa, fue la destrucción de un sistema ecológico que se había regenerado de forma asombrosa entre el 2020 y el 2025 a raíz de la baja del nivel del agua, que aparecieron nuevamente alrededor de 400 a 480 hectáreas de marismas y zonas deltaicas, es decir, de deltas. La naturaleza empezó a reconstruir uno de los ecosistemas más valiosos y representativos del centro de México. Te recuerdo que además el centro del país eran humedales, marismas y turberas en su mayoría de la extensión y hoy hemos destruido el 98% de ellas. Y te recuerdo lo del lago de Texcoco. Pero ahora te voy a dar una breve explicación de lo que es el sistema Cutzamala. La presa de Valle de Bravo no funciona como un gran depósito final de almacenamiento, sino como una parte de un sistema de conducción y decantación. De hecho, es una presa de decantación, o sea, un embudo dentro del Cutzamala. Las grandes presas de almacenamiento son otras. Por eso ver un lago lleno no significa necesariamente que el sistema esté sano, ni que el agua beneficie directamente a la población, mucho menos a la local, con un costo energético altísimo para su bombeo y potabilización. En 2020 la sequía fue severa y coincidió con una presión enorme sobre el sistema hídrico por la pandemia. Quedó claro que el Cutzamala está sobreexplotado y que no tiene capacidad suficiente para responder indefinidamente a una demanda creciente. Pero esa misma baja del nivel del agua permitió que se regeneraran los deltas. Los deltas son estas zonas donde los ríos llegan a los lagos o a los mares. Lo que vimos durante esos años fue impresionante. Ese regreso de aves, anfibios, reptiles, insectos y especies emblemáticas reaparecieron en zonas fértiles y una muestra contundente de cómo la naturaleza puede recuperarse cuando se le da espacio. Esas 480 hectáreas se convirtieron en un auténtico refugio de biodiversidad. Había vida por todas partes, sitios para alimentar, anidar, poner huevos, reproducirse y migrar, incluso con presión humana alrededor. La naturaleza estaba ganando terreno, lo que se regeneró no era un paisaje vacío, era un ecosistema funcional, vivo, valiosísimo. Pero regresando al sistema Cutzamala, para que me entiendas el problema ecológico que representa este mal sistema. 757.44 millones de metros cúbicos son los que se van a la Ciudad de México. Pero antes de darte datos de litros y llenarte la cabeza con eso, te voy a explicar nada más sobre el bombeo
bombeo a la Ciudad de México. Estamos hablando nada más del bombeo para salir de la potabilizadora de Los Berros a la altura que hay que llegar para luego bajar a la Ciudad de México. Gasta la misma electricidad que la ciudad de Puebla, sí, y datos oficiales de Conagua son de 22,723 millones de pesos de puro bombeo. Eso es lo que le paga Conagua a la CFE, 22,723 millones de pesos al año para bombearte el agua a la Ciudad de México. He hecho una investigación en la que una de las potabilizadoras más grandes y eficientes del planeta la tienen los israelíes en el desierto y los países árabes otras cuantas, y ninguna se acerca ni milimétricamente a estos gastos. Y claro que sí, te prometo un programa exclusivo dedicado a hablar sobre este tema específico del sistema Cutzamala, que es el más ineficiente por mucho de todo el planeta. Que para ganarle a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo gobierno ya es mucho decir. Una contradicción de fondo. Si en Valle de Bravo hay una presa con tanta agua, ¿por qué en temporada de sequía hay desabasto en las colonias? Compra de pipas y escasez local. ¿Cuánta de esa agua puede usarse realmente para restaurar nuestros humedales o beneficiar ambientalmente al propio territorio? La respuesta a la pregunta que hicimos al principio, en términos prácticos, es brutal. Nada, ni un solo litro. Esa agua no está pensada para resolver de fondo las necesidades ecológicas y sociales locales, que por cierto son muchas, sino para alimentar un sistema externo cada vez más exigido. Entender el síntoma y destruir la causa es la prioridad. El gran problema fue político y narrativo. Se convenció a mucha gente de que ver la presa era en sí misma una tragedia y de que verla llena era una victoria. Se celebró el llenado del lago sin entender que al hacerlo se destruyó un sistema ecológico completo que se había recuperado. Se vendió la imagen del lago lleno como si fuera una solución, cuando en realidad significó sepultar nuevamente cientos de hectáreas de marismas bajo el agua. Además, hay que entender otro punto. El manejo del agua no puede analizarse solo desde la percepción visual de un lago. En época de lluvias, el agua puede moverse hacia donde el sistema está diseñado para almacenarla y tratarla. En estiaje las condiciones cambian. Por eso, usar la imagen de una presa baja o llena como consigna política simplifica de forma peligrosa un problema hídrico muchísimo más complejo. Lo más grave es que se hizo creer que llenar la presa resolvía el problema de agua, lo que no resolvió y no va a resolver jamás. No eliminó la sobreexplotación del sistema Cutzamala, no corrigió la desigualdad en el acceso, no aseguró agua para las poblaciones locales y no mejoró el modelo de gestión hídrica. Lo que hizo fue borrar otra vez uno de los pocos espacios donde la naturaleza estaba demostrando que aún podía sanar. No había necesidad de presentar este llenado como triunfo ambiental. Lo que se perdió fue enorme, entre 480 hectáreas de estas humedales, deltas y zonas de vida que ya estaban funcionando como refugio ecológico. El daño no fue abstracto, fue concreto, visible y profundamente lamentable. Y para el colmo de la tontería más grande de los hidrólogos especialistas, ingenieros babosos les llamaré, es que estos deltas que se habían generado eran precisamente el desnatador para evitar que la presa en su olla más grande se siguiera solvando. Es decir, todos los nutrientes que vienen bajando de los ríos estaban siendo filtrados y estaban siendo retenidos los sedimentos en los deltas de los ríos, que esa parte donde llegan los ríos y se hacen curvas para poder filtrar el agua. O sea, es decir, que no es mejor tener un poco más de agua en la presa limpia y sin sedimentos, dejando los deltas vivos. Y ya ni te quiero hablar de las leyes que hay para proteger estos deltas, que se las pasaron por el arco del triunfo, como siempre el gobierno dándonos a tole con el dedo. Y no nada más es esto, delta, se habían convertido en parques hermosos donde la gente iba a caminar y a volver a observar a las aves. La gente regresaba de esas caminatas. Es más, yo vi hasta gente cobrándole a turistas por llevarlos a caminar ahí. Era un esplendor de parque, de algo maravilloso, pero no, hay que mejorar y llenar el lago para que los ricos y sus casas tengan sus lanchas cerca y los turistas podamos acercarlos a que vean las casas de los turistas, que no vaya a ser que se espanten por ver la anidación de patos mexicanos que están en peligro de extinción. Porque eso es lo que vende hoy, porque el gobierno no se quiere hacer responsable de la calidad de su precisión para ser corrupta y permitir obras ilegales constante, obras ilegales que se hicieron en lugares donde había un manantial y ahora han dado todas las concesiones para, según
nuestro uso de suelo, de poder construir una casa cada 3 hectáreas, pues ahora hay una casa cada 500 metros cuadrados, de los cuales 400 son de pasto y a regar y a tirar el agua, y Valle de Bravo no tiene agua en época de sequías. Y creo que todavía no se han dado cuenta del caos que provocaron con su es que está muy bajo el lago, es que es peligroso, es que es una tragedia, es que es horrible, es que 400 hectáreas de un paraíso que debería de estar protegido, no debería, está protegido por la ley, por todas las leyes mexicanas e internacionales, una postura personal y un proyecto de conservación. Mira, te hablo también desde la experiencia personal. En la Estación Esperanza he dedicado gran parte de mi vida a trabajar con estos ecosistemas, a reproducir plantas endémicas y a buscar forma de proteger lo poco que queda de estos ecosistemas. Ver desaparecer estas marismas no es para mí una discusión teórica, es presenciar la pérdida de un mundo vivo que conozco, admiro y al que le he apostado toda mi vida. Por eso te pido que compartas este mensaje, que ayudes a difundirlo y que nos tomemos en serio la defensa de estos sistemas. Si no cambiamos la forma de entender el agua, el territorio y la conservación, vamos a seguir celebrando decisiones políticas que destruyan exactamente lo que deberíamos de estar protegiendo. Y a ti que vives en la Ciudad de México y dependes del sistema Cutzamala, te recuerdo que el litro de agua que tú estás pagando es de 3 pesos con 90 centavos aproximadamente, cuando debería de estar costando 30 pesos según números del mismo sistema Cutzamala y Conagua. Así que te recuerdo, no estés abriendo la llave y desperdiciando agua. Estás contaminando a la velocidad que contamina la ciudad de Puebla. Tú imagínate si pudiéramos apagar ese bombeo y resolver problemas de agua, porque llueve en todo el Estado de México por igual. Reflexión final, este tema obliga a reflexionar durante mucho tiempo. Quisimos explicar primero los conceptos y después hablar de las consecuencias, pero hoy la urgencia es al revés. Primero atender la magnitud del daño y luego ir desmenuzando cada elemento, porque esto puede volver a pasar. Si regresan las sequías y el sistema Cutzamala sigue sobreexplotado y está mega sobreexplotado porque la Ciudad de México siguen vendiendo concesiones del sistema Cutzamala cuando ya no tiene capacidad, y entonces tendremos otra oportunidad de decirles si queremos un lago políticamente útil para la foto o un ecosistema vivo y funcional que realmente nos ayude a enfrentar el futuro. Y aquí te digo, esta narrativa que se generó mucho en las redes sociales, todo el mundo preguntaba, ¿ya se llenó el lago? ¿Ya subió el lago? Oye, ¿ya está bien el lago? ¿Qué no se dan cuenta que no hay nada mejor para el turismo hoy en día que la naturaleza? ¿Que no se supone que Valle de Bravo es un centro turístico natural en el que las personas de la ciudad vienen a escaparse de la ciudad? ¿Por qué quieren ver una presa artificial totalmente en un sistema que era 100% de humedales, en el que es mucho más agradable, creo yo, y mucho más turístico, pues ver patos, ver pájaros, ver animales, bajar a caminar en unos tulares hermosos, espectaculares? ¿Qué beneficio? Y ahora te pregunto, y hazte esta lógica, ¿cuál es el beneficio de llenar la presa de Valle de Bravo cuando el Bosque y Villa Victoria, que es los lugares donde son las tinacos y las cisternas, no estaban llenos nunca? No han llegado a su total capacidad. Pudimos haber vaciado por completo la presa de Valle de Bravo y no terminábamos de llenarlas. Dime un beneficio, uno solo, que tenga el ver esa presa hasta arriba. Si la dejamos abajo donde estaba, entonces ganamos. Mira, los que esquían siguen esquiando, los paseos en lancha siguen los paseos en lancha, pero ahora hoy, ¿a dónde llegar? Hay un lugar hermoso al cual se puede ir a enseñarle a la gente cómo protegerlo, pero no, el gobierno de este estado, de este municipio y el federal nos hicieron un lavado de cerebro en el que empezaron a manipular las leyes para decirte, en un cambio político, secaron tu lago, ahora van por ti. El gobierno de tal fue el que secó tu lago. Y llegué a ver en las noticias cómo el gobierno de Estado de México y el de aquí de Valle Bravo celebraban el que ellos habían llenado la presa. Así que sin más, te dejo al final con unas imágenes de un proyecto que se realizó, que un proyecto muy barato, el cual el gobierno, pues por su exceso de capacidad para pedir dinero, porque pues dense una vuelta a contar todas las construcciones ilegales que hay. Y si hay una construcción ilegal, por ejemplo, en un uso de suelo que no permite casas de más de 3 pisos y de repente hay una casa de 5, pues es corrupción. Eso significa que el gobierno está recibiendo dinero de manera ilegal. Las probabilidades es nada más hacerte creer y darte a tole con el dedo. Así que espero que me ayudes especialmente con este video. Compártelo,
haz que llegue a muchos lados y estaremos puntualizando con muchos de estos temas en los siguientes videos. Haré uno del sistema Cutzamala en específico, de las especies en peligro de extinción que dependen de estos ecosistemas aquí en el Estado de México. Y claro, también seguiremos hablando de estos beneficios que tienen los deltas y cómo puedes hacer tú en tu casa también para mejorar un poquito todas estas cuestiones climáticas, sobre todo ecológicas, y el respeto a la vida. Y recuerda que haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Generalmente es suficiente. Y recuerda que te quiero mucho como la trucha al trucho. Y nos vemos en el siguiente video.